Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy tenemos nuevamente a Albert Cortina, ni más ni menos. Buenas tardes, Albert. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? César? Buenas tardes. Muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, de poder conversar así de un modo amistoso, divulgativo, elucubrativo, académico, teológico. Todos estos Todo, temas tan, todo. tan interesantes, ¿no? Y tan dignos de ser conocidos y revisados y criticados, ¿no? Como son todos los que atañen al transhumanismo, ¿no? Llevamos 2 programas por aquí. Antes de ayer estrenábamos el primero, que era pues un poco genérico, introductorio. Ayer estuvimos hablando de todo lo que atañe al transhumanismo con respecto a la propia naturaleza del ser humano y los peligros que están implícitos y explícitos dentro de sus postulados, ¿no? Pseudocientíficos. Y hoy vamos a hablar, Alberto y yo, pues sobre todo Albert, de lo que atañe al mundo, ¿no? Con respecto al transhumanismo, la relación que propicia el transhumanismo del hombre con respecto a la creación, en qué lugar lo sitúa con respecto a la creación, y ya no solamente considerando la naturaleza o la creación, perdón, creada por Dios, valga la redundancia, sino también todo lo que tiene que ver con la política, con la sociedad, ¿no? Incluso hasta aspectos económicos podemos mencionar, ¿no? En todas las implicaciones que tiene la implantación de toda esta ideología transhumanista, ¿no? ¿Cómo resumirías, Albert, un poco así, en 2 frases, los 2 programas que llevamos hasta ahora, por si acaso alguien accede a este vídeo por primera vez? ¿Qué es lo que debería saber antes de proseguir esta andadura? Bueno, hola. Bueno, en principio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te Pues veo bien. muy bien, muy contento y feliz, como siempre. Sonrisa bonita. Bueno, pues yo creo que deberíamos advertir que el transhumanismo es un desafío a la fe cristiana, que plantea una transformación radical de nuestra naturaleza como seres humanos, como personas, ¿no? Eso tiene unas consecuencias en múltiples facetas de nuestra vida cotidiana, en la visión, la cosmovisión del mundo, de la persona, de su dignidad, libertad, y que por lo tanto tenemos que estar alerta a cómo se va desarrollando esa ideología que, desde mi punto de vista, es la ideología que encaja mejor en este siglo XXI con este nuevo orden mundial que se está construyendo. Ujú. Así es, esa es la cuestión, ¿no? Todo apunta al final y todo confluye en ese nuevo orden mundial que tantas décadas lleva siendo orquestado, preparado desde las subterfugias, logias y, en fin, barracones oscurantistas y diabólicos, ¿no? Bueno, no he presentado aquí a nuestro invitado en este programa de hoy, lo hicimos ya ayer, antes de ayer, pero bueno, decir que Albert Cortina es uno de los mayores expertos del mundo, de la habla hispana, sobre este tema, ¿no? Que en el año 2013, de forma providencial, asistió a un seminario sobre transhumanismo que le pilló así por sorpresa y él ya se dio cuenta de todas las implicaciones que podría acarrear, ¿no? Pues la implantación de todo este tipo de cuestiones. Y él es abogado, y también es urbanista, ¿no? Una curiosa conjugación. Y ha publicado ya 5 libros acerca del tema, lo podéis encontrar en Google, ¿no? Y ver un poco la trayectoria que lleva. Además, eres muy garabandalista, ¿verdad, Albert? Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, la verdad es que cuando estuvimos en Barcelona, pues pudimos ahí compartir algunas cosas, ¿no? De nuestra experiencia, pues bueno, con la Madre del Señor, ¿no? Bueno, vamos a comenzar este tercer capítulo. Mañana, si Dios quiere, tendremos el cuarto, que es todo lo que atañe a el transhumanismo como nueva religión, ¿no? Y el viernes tendremos el quinto programa, que es todo lo que tiene que ver con el transhumanismo y el final de los últimos tiempos, el anticristo, la marca de la bestia, ¿no? Todos estos temas tan candentes hoy, porque verdaderamente son interesantes en sí mismos y además es que a medida que se aproximan los tiempos, pues el Señor va suscitando que se puedan comprender más todos esos temas, ¿no? Bueno, pues en este tema de hoy, el transhumanismo y el mundo, pues habría que considerar primeramente, no sé qué te parece, Albert, pero habría que considerar un poco cuál es el papel original que tiene el hombre en el mundo, ¿no? Es decir, ¿por qué Dios ha creado al hombre en el mundo? ¿Por qué le dice
que dominará a los animales, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Dios, al crear al hombre en el mundo, lo que le pide es que cuide de ese mundo, ¿no? Que se haga cargo de ese mundo, que lo trate bien, ¿no? Cosa que no ha hecho el hombre, ¿no? Por eso el pecado original afecta también a la creación, y dice San Pablo que la creación entera gime con dolor de parto hasta la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? O sea, la naturaleza, no, la creación está afectada por el pecado original, ¿no? Porque el hombre no ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, de ahí, esa misión inicial, que es una misión de cuidado de la creación, ¿no? Que es el ecologismo bien entendido, pues por supuesto, ¿no? Como todo, que el diablo da la vuelta a todo, pues ha tomado una deriva que podemos llamar ecologicismo, ¿no? Ecologicismo, ¿no? Para diferenciar de ecologismo, ¿no? Igual que diferenciamos ciencia de cientificismo, pues también ecología de ecologicismo, ¿no? De que es al final una idolatría del cuidado. Una cosa es cuidar la creación y otra cosa es cuidar la creación hasta tal punto de pensar que la creación es el creador. Y eso no es así, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la noción transhumanista o el postulado, la propuesta ideológico y pseudocientífica transhumanista afecta a la posición que el ser humano tiene en el mundo, ¿no? Como custodio? O sea, ¿hasta qué punto el ser humano cambia su misión y su estar en el mundo, ¿no? Por esto. ¿Qué pasa? Que crea otra realidad virtual nueva. eh, en lugar de cuidar la creación, lo que hace es destruirla, ¿no? Para servirse a sí mismo. En fin, ¿cómo afecta todo esto del transhumanismo al hombre con respecto a la creación, Albert? Pues sí, a ver, yo creo que la palabra clave que a mí me gusta utilizar es custodios, ¿no? Custodios de la creación, ¿no? Ujú, Hay otras palabras por ahí, ¿no? Administradores de la creación, pero la palabra custodiar, ¿no? Cuidar, yo creo que esa es la misión que Dios ha querido para colaborar con Él, ¿no? En el desarrollo y evolución de esa creación, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí, si no vamos de la mano de Dios, del Creador, pues pensamos que esa colaboración, esa incluso, si quieres, co-creación, ¿no? Creando en minúsculas, ¿no? Con Él, ¿no? Porque somos seres hechos a imagen y semejanza. Por tanto, si Él es creador en mayúsculas, una de nuestras características, ¿no? Es ser creadores en minúsculas. Además, es una de nuestras dimensiones más bonitas, ¿no? O sea, los artistas, los pintores, los músicos, la creación en general, en todos los campos, ¿no? También en los que estamos tratando, ¿no? De la ciencia y la tecnología, pues es una bendición de Dios. O sea, somos colaboradores con el Creador, nos ha permitido custodiar hasta ahora el planeta, ¿no? El misterio es el tema del cosmos, ¿no? Es un ujú, tema que nos llevaría más allá, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Cuando entendemos la parte visible de la creación, ¿no? Como nuestro planeta, que es la casa común, a mí me gusta también el término, ¿no? La casa común de la familia humana, ¿no? Y ese misterio impresionante, ¿no? Que es el cosmos, que de alguna manera yo creo que está hecho como para ver ahí la huella, la firma del creador, ¿no? Y admirarnos y sorprendernos y empequeñecernos, ¿no? Cuando estamos ante ujú, esa visión del firmamento, yo creo que a todos, ¿no? Incluso gente que sea agnóstica, atea, se hace las grandes preguntas, ¿no? O sea, qué ujú, pequeñitos que somos, quién ha creado esto, por qué, para qué, todo tiene una evolución racional, ¿no? El logos, la visión del diseño inteligente de ese cosmos, ¿no? Pero claro, ahí es donde volvemos al tema del endiosamiento del humano, ¿no? Que entonces cambia la C minúscula y pretende poner la C mayúscula en la palabra creador, ¿no? Y ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Yo creo que nos hemos equivocado varias veces en la historia, ¿no? O sea, siempre que vamos por delante del creador, ¿no? Y vamos así porque estamos heridos en nuestra naturaleza humana, ¿no? Cuando el otro día defendíamos y comentábamos que tenemos que preservar la naturaleza humana tal como la está en la biología, en la ley natural, también tal vez teníamos que haber complementado que, bueno, que esa naturaleza humana está herida, ¿no?
y que por lo tanto, pues claro que requiere de esa restauración, ¿no? Esa restauración que se realizará también, ¿no? Es la esperanza que tenemos los cristianos, ¿no? Esa resurrección tanto de nuestros cuerpos como de la propia creación, ¿no? Es una cosa que a veces no se habla mucho y a mí me sorprendió cuando escuché la primera vez que, bueno, que también habrá una resurrección, tanto una especie de restauración, cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? De todo el orden creado, ¿no? La clave que nos plantea el transhumanismo, hemos dicho muchas veces que nos va bien tener ese, digamos, contraparte, ¿no? Para decir, bueno, tú estás defendiendo ser creador en minúsculas, ¿no? De unos seres inteligentes, entre comillas, ¿no? Todo lo que comentamos en el anterior capítulo, ¿no? En cambio, mi fe, mi cosmovisión me está planteando digamos, otro relato, ¿no? ¿Cómo defiendo yo ese relato tan coherente, tan bonito y tan humilde, ¿no? Porque claro, si no, bueno, por eso viene de Dios, ¿no? Frente a ese relato tan soberbio de creer que somos no criaturas, sino, repito, creadores de una nueva realidad. Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión. O sea, no es fácil resolverlo, ¿no? Porque si podemos hacer obras magníficas, ¿no? Grandes catedrales, ¿no? En honor y adoración al Señor, también podemos hacer grandes monstruosidades, misiles que destruyan ciudades y es la misma creatividad del ser humano, ¿no? Pero no estamos colaborando, que esa es la clave, ¿no? Como custodios, ¿no? No estamos colaborando con la obra de Dios, con la obra divina que nos ha sido dada en administración, ¿no? Creernos propietarios, que es el gran problema, incluso, bueno, hay sistemas económicos y sistemas políticos que han ayudado y siguen ayudando a creernos propietarios, ¿no? de un bien que es un don, ¿no? Pues la propia tierra, los propios elementos de la naturaleza, el aire, el agua, la fertilidad de la tierra para producir unos alimentos biológicos y naturales, ¿no? Todo esto es una belleza, estamos dentro del concepto de belleza de la creación que con nuestra tecnología, con nuestro orgullo, con nuestra codicia, ¿no? Depredadora, ¿no? Pues vamos de alguna manera deteriorando esa creación a la vez, y eso no hay que olvidarlo, porque si no caeríamos en ese, como lo has dicho, Ecologicismo. exacto, ¿no? Sí. De creer que nosotros, pues bueno, con nuestras acciones simplemente pues salvaremos el planeta y hay que adorar a la naturaleza sagrada, etcétera. No, tenemos que en esa colaboración continuar haciendo bella esa creación porque es el reflejo también de nuestra propia alma y de nuestro propio pecado o santidad, ¿no? A mayor pecado en el mundo, y yo creo que ese es el tema de nuestro capítulo, ¿no? A mayor pecado en el mundo, mayor degradación, mayor oscuridad, tinieblas, ¿no? A mayor luz, a mayor bondad, belleza, a mayor avance tecnológico para el bien, ¿no? La creación también, bueno, está en los, como tú has dicho, ¿no? En los dolores de parto, pero casi como que alargamos y como la madre que espera directamente, ¿no? A la criatura, pues nos da una cierta esperanza, ¿no? Es importante que reflexionemos sobre todo esto, sobre todo el tema de la creación. Estoy recordando el catecismo, ¿no? Que afirma categóricamente, Albert, afirma que el hombre, por la sola luz de la razón, puede conocer con certeza la existencia de Dios. Y digo existencia subrayado y con negrita, porque lo que no puede conocer el hombre por la sola luz de la razón es la naturaleza de Dios. Ya. ¿Eh? Eso solo puede ser conocido por medio de la revelación, ¿no? Cuando Dios le explica al hombre cómo es Dios, ¿no? Que eso ya lo decía Sócrates antes de Cristo, ¿no? Decía, es imposible que el hombre conozca a Dios a no ser que Dios venga al mundo a explicar quién es Dios, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha pasado y lo que sabemos los cristianos, ¿no? Bueno, pero el estudio, la observación de la creación, estoy recordando un libro maravilloso, ¿no? De Francis Collins, ¿m? Que hablaba, el título se llamaba, el libro, La evidencia científica de la fe.
¿no? La evidencia científica de la fe. Y hablaba, por ejemplo, de las más de 40 constantes universales, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la velocidad de la luz o la fuerza electromagnética con respecto a la fuerza de la gravedad, que es 10.000 veces mayor y no 11.000, ¿no? O la fuerza nuclear fuerte que mantiene a los protones unidos dentro del átomo. Bueno, hablaba de una serie de constantes, de fuerzas constantes en el universo, las cuales, si se modificasen un poquito, pues ya imposibilitarían completamente que los átomos de carbono, de los cuales estamos compuestos, en su mayor parte, ¿no? Como organismos vivos, se enlazaran unos con otros, ¿no? Con esos enlaces covalentes, etcétera. Bueno, lo digo esto porque a medida que el hombre estudia más y más la creación, pues se da cuenta y cae ante la evidencia racional y científica de que ha de existir un creador, ¿no? Por eso hay que llamar a la creación creación, porque implica que hay un creador, ¿no? No Sí. basta con hablar del universo, del No. cosmos, se puede hablar también, por supuesto, Sí, sí, se sí, puede hablar de pero la naturaleza, del mundo, pero sí, hay que, la palabra creación es muy importante, ¿no? Y me encanta, ¿no? Eso que comentabas de el ser humano como co-creador, ¿no? Porque es que eso es exactamente lo que hace un artista, ¿no? Dios es el artista por antonomasia, pero es que el hombre cada vez coge un trozo de mármol, ¿no? Y lo convierte en algo bello, ¿no? En una obra de arte, no como las que hay, lamentablemente, en el sí, arte sí. contemporáneo, que muchas veces son un insulto, ¿no? Al propio arte, ¿no? Bueno, el caso es que él está participando, el hombre está participando de esa cualidad en el conjunto de las acciones de Dios de creación, ¿no? Él es creador, él es conservador en el ser, concurre también y providencia, pero la primera es creador, ¿no? Dios. Y bueno, estaba también recordando que los tres grandes campos del conocimiento y del estudio filosófico-teológico de la historia son siempre el hombre, el mundo y Dios, ¿no? Dios. El hombre, en el sentido de, bueno, quién soy, qué puedo conocer, qué no puedo conocer, cómo funciona la razón, ¿no? que poseo y que descubro en mí, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con lo que no soy yo, que es el mundo, y luego todo lo que tiene que ver con lo que no soy ni yo ni el mundo, es decir, Dios, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando esto en este programa, porque veo, no sé qué opinas, pero que el transhumanismo ¿m? Trata de escindir al hombre del creador, convirtiéndose a sí mismo, entre comillas, en creador con mayúsculas, como decías, y al mismo tiempo escindirlo de la creación, ¿no? En esos tres grandes campos del saber y de la reflexión, como son el hombre, el mundo y Dios, pues parece que como que quiera prescindir del mundo y de Dios, ¿no? Y hacer del hombre como una especie de ser encerrado en sí mismo, que se considera a sí mismo creador de sí mismo y criatura de sí mismo, ¿no? Una cosa, es que es tremendo, ¿no? O sea, al final ese es el pecado por antonomasia de soberbia, del yo, con el yo, para mí, ta, 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 ta. Entonces, claro, esto necesariamente tiene que tener consecuencias graves, ¿no? Para el propio mundo, ¿no? Y curiosamente son los transhumanistas los que abogan siempre por este ecologicismo, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Hacer de la creación, pues como si fuera el creador, ¿no? Y en un panteísmo, ¿no? Madre tierra, etcétera. Y claro, es como que lo que dice el Salmo, ¿no? El malvado cae en su propia trampa, porque es que se contradicen a sí mismos, ¿no? Realmente hay posibilidad de que por medio de este transhumanismo el hombre dé a luz o cree una creación alternativa, virtual, un metaverso, ¿no? Que se llama, ¿no? Una suerte de falsa creación en la cual el hombre transhumano o posthumano se vea inmerso, ¿no? Y no pueda salir de ello, Alberto. O sea, realmente se corre ese peligro. A ver, fíjate que el transhumanismo recoge de alguna manera el desencanto que ya viene de décadas del humanismo, ¿no? Del ser humano como ser bondadoso, capaz de hacer grandes acciones, ¿no? El siglo XX ha sufrido dos guerras mundiales, la barbarie fue tremenda y de alguna manera a veces el transhumanismo se explica diciendo, ¿veis? La evolución del ser humano, ni a través de la cultura ni a través de la educación, impidió esa barbarie, ¿no? De estar matándonos casi hasta prácticamente la Guerra Fría, que nos podíamos haber aniquilado, digamos, todos, ¿no? Con una guerra nuclear, ¿no?
ese desencanto, ese nihilismo, ese escepticismo que arrastramos, ¿no?, en nuestras sociedades, ¿no?, occidentales, el transhumanismo lo aprovecha para decir dos cosas. Una, lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, el ser humano, a pesar de haber llegado a las cotas más altas, estábamos hablando de Alemania, ¿no?, grandes pensadores, grandes científicos, ¿no?, puede llegarse a convertir en un lobo, ¿no?, para sí mismo, en un enemigo para sí mismo. Pero la otra, que enlaza con lo que estamos comentando, hombre, si el creador permite esta creación tan defectuosa, esa evolución de la especie humana tan monstruosa, en definitiva, la gran pregunta que también nos hacemos los católicos, los cristianos, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el mal y el dolor y el sufrimiento en el inocente? ¿Por qué la creación, por un lado, es tan bella, pero por la otra parte es tan feroz, ¿no? Un tsunami, un terremoto, un volcán, ¿no? Claro, nosotros podemos darle el sentido y ahora pues lo podemos seguir desarrollando, ¿no?, desde nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Pero esta nueva religión secular, ese transhumanismo, aprovechan, ¿no?, para venir a decir a la sociedad esta poscristiana, bueno, en lo que creían estos señores, ¿no?, en este creador, ¿no?, tan maravilloso, Dios Padre y tal, hombre, ya lo veis, ¿no? Es decir, no se aguanta por ningún lado. Entonces se cargan los dos conceptos. Por un lado, el perfeccionamiento moral y la esperanza en que el ser humano puede hacer acciones buenas, que puede a través de, repito, de la educación, de la cultura, de la fe, subvertir ese mal, ¿no?, que hay, esa oscuridad que hay en el mundo, ¿no?, y producir, pues bueno, como tú dijiste también el otro día, pues santidad, luz, ¿no?, belleza, ¿no? Pero por el otro lado se cargan al Dios creador personal, que es el tema, ¿no? O sea, vamos a buscar, como también hemos comentado en alguna ocasión, una deidad, ¿no?, sea la naturaleza, sea la energía, sea el cosmos, una cosa abstracta, ¿no? Y cuando vamos a hablar del Dios personal creador, pues vamos a decir, bueno, lo ha hecho muy mal, este diseño no es inteligente. Y ahí viene la alternativa de salvación. Nosotros, humanos, posthumanos ya, ¿no?, desde esta visión transhumanista, lo vamos a hacer mejor que la propia evolución y que el propio creador. Vamos primero, dirán ellos, ¿no?, textualmente, a acelerar la evolución biocultural, es decir, biológica y cultural, que hasta ahora nos ha llevado desde ser unos homínidos a ser hoy, pues, seres sapiens, con este conocimiento, pero también con estos defectos, ¿no? Vamos a biomejorar, ¿no? Vamos a, repito, cambiar las condiciones de agresividad, de depresión, de maldad, ¿no? Hay un intento de concepción moral, ¿eh? Y lo vamos a hacer solo con la tecnología, repito, ¿no? La cultura y la educación es muy lenta, Dios no nos ha servido, dirán ellos, para nada, ¿no? Y por tanto somos nosotros los únicos responsables, ¿no? Hay una soledad y un vacío tremendo, ¿no? Porque claro, nos responsabiliza, nos pone todo el peso de la custodia, en este caso, ¿no?, de nosotros mismos y del planeta en nuestras manos. Y ahí está la contradicción que a veces me encuentro yo con amigos pues, que son ecologistas y que no creen, no tienen esta creencia inmanentista en una naturaleza sagrada, ¿no?, que dicen ellos y tal, ¿no?, y que no creen, por tanto, en un Dios personal, creador y tal, del peso, primero el peso de la responsabilidad, o sea, solo nosotros vamos a salvar el planeta, ¿no? Bueno, eso está en todos los postulados de todas las agendas de sostenibilidad, etcétera, que después hablaremos, ¿no? Ahora hablo en el plan bueno, ¿eh? No en la parte oscura, ¿no? Simplemente, bueno, somos los únicos, ¿no? ¿Eh? Y por tanto nosotros cuando decimos no, pero es que a nosotros tenemos el gran don de que nos sustenta el creador, ¿no? Tenemos responsabilidad en colaborar en esa custodia de la creación, pero al final es Dios quien sustenta la creación, es Dios quien lleva las riendas de la evolución. Ese es el cambio, es el contraste entre un transhumanista que cree que las riendas las hemos tomado de la evolución, las hemos tomado nosotros, ¿no? Y que, por tanto, muchas veces pongo una imagen en alguna presentación mía de un chimpancé llevando un Ferrari, ¿no? Digo, bueno, somos tan soberbios
que si el Ferrari, supongamos, es la evolución, ¿no? Esa, esa creación que es muy potente y, claro, puesta en manos de un chimpancé, ¿no? Que en este caso seríamos nosotros, pobres humanos, ¿no? Pues es absurdo, es ridículo, ¿no? Pues a veces la soberbia del transhumanismo parece como eso, ¿no? Querernos poner al volante de la evolución cuando todavía pues, estamos en fase chimpancé, ¿no? En cambio, cuando tú te dejas llevar por el Creador, confías en el Espíritu Santo, en sus dones, estás colaborando y ahí hay sorpresas maravillosas, ¿no? Sorpresas maravillosas. Pues qué interesante todo, Albert, verdaderamente, ¿no? Qué interesante. ¿Qué tipo de creación nueva quiere crear el hombre por medio del transhumanismo? ¿A dónde nos quiere llevar, no? ¿A qué cosmos, a qué universo nuevo, no? Pues eso de qué es el metaverso, ¿no? Que se está hablando tanto ahora, ¿no? ¿En qué consistiría ese nuevo hábitat? Fíjate, César, que tenemos nostalgia del paraíso o del jardín del Edén. Tenemos esa nostalgia de, de cómo fuimos creados, para lo que fuimos creados, ¿no? Y después de la caída y del pecado original, pues realmente vagamos, digamos, y estamos echados de alguna manera. No, no echados, ¿no? Porque eso sería un poco la creencia que tienen los no humanismos, ¿no? Y el transhumanismo, estamos dejados de la mano de Dios. No, no, no quería decir esto, ¿no? Pero sí que, claro, evidentemente no estamos en las mismas condiciones en las que estábamos en el Edén, que veíamos y hablábamos cara a cara con Dios, ¿no? Y teníamos, nuestra naturaleza está armoniosamente, ¿no? Sintonizada pues a la creación y al resto del creador. Claro, hay nostalgia cuando esto se elimina, ¿no? Del ideario y de la visión y dimensión espiritual del ser humano, sigue habiendo esa nostalgia de retorno a un paraíso, al Edén, ¿no? Y fíjate que todas las ideologías, ¿no? Y lo hemos visto en el siglo XX especialmente, todas han querido construir un paraíso terrenal, ¿no? El comunismo, todo ha sido, nosotros vamos a construir el cielo en la tierra, ¿no? Y Mm, como no hay más, ¿no? Dicen, no hay más, pues bueno, o lo hacemos aquí o tal, ¿no? Parte de ese ecologismo pues está también cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, o salvamos el planeta nosotros y construimos el paraíso en la Tierra o no hay más, ¿no? Porque no va a haber nadie, ningún creador, ¿no? Que restaure la creación. Y de ahí viene que en estos momentos, ¿no? Una de las falacias que comentábamos, ¿no? De construcción de ese jardín del Edén, viene a ser casi el metaverso, ¿no? O sea, querer construir un lugar virtual ficticio, ¿no? Donde nosotros viviremos en forma de avatar, es decir, no en cuerpo carnal, ¿no? Para estos temas, ahora me ha venido un poco el flash a la memoria, es muy importante toda la catequesis de San Juan Pablo II respecto a la teología del cuerpo, ¿no? Es fundamental entender, como hace muy bien en estas catequesis, es un tema importantísimo estudiárselas bien, conocer cuál es la teología del cuerpo desde la visión católica, ¿no? Porque es preciosa, para contrarrestar todas estas, digamos, visiones, cosmovisiones que estábamos comentando, ¿no? Pero la del retorno a un paraíso terrenal construido de una forma artificial por los metaversos, por los avatares, ¿no? Hologramas, ¿no? No deja de ser, César, esa nostalgia que no lleva a ninguna parte, porque claro, no va por el camino realmente, ¿no? Trazado por el plan divino, aunque nos va a poder servir. No estoy, repito, como hemos dicho en otros capítulos, demonizando totalmente ciertas ujú. tecnologías virtuales, ¿no? No lo sé. También podemos recrear Ujú. virtualmente, no sé, las Sagradas Escrituras estando en un museo, ¿verdad? Y puede ser maravilloso impactar a los chicos que van y que no tienen ni idea muchos cuando van a ver un cuadro de representación de Sagradas Escrituras, no saben ni quién es Jesús ni qué hace, ¿no? Bueno, a lo mejor ese atractivo plus, ¿no? Que pueda dar una recreación virtual, pues bueno, puede servir. Estamos hablando siempre de que alguien quiera encerrarnos, ¿no? Como en una prisión virtual, en un Matrix, ¿eh? Donde perdamos la dignidad, la libertad, la conciencia de nosotros mismos, la fe,
la fe, que nos perdamos en ese mundo virtual y nos entremos en un bucle donde ni sepamos quiénes somos, ni cuál es la realidad, ni qué es Dios y qué es lo que hemos creado nosotros. Ese es el verdadero peligro desde mi punto de vista, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Es convertir al hombre en un hombre enajenado, en lo Exactamente. ajeno, en La lo ajeno. tecnología como alienación de un ser humano que acaba esclavizado, perdiendo su libertad. Ujú. Qué tremendo, ¿no? Cuando el hombre prescinde de Dios, continúa prescindiendo de la creación de Dios y al final eso le lleva a prescindir hasta de sí mismo, ¿no? Por eso Claro, siempre decimos, claro, por eso siempre decimos, ¿no? En la confesión, lo que el ser humano hace es reconciliarse con Dios, consigo mismo y también con la creación, con el resto de criaturas, ¿no? Entonces, claro, vivimos en esa realidad existencialmente trinitaria, ¿no? Donde tenemos como referencia el origen, ¿no? Que es Dios y fin, y también el medio en el cual nos desenvolvemos, que es la creación, y por último, la propia conciencia del propio yo, que es lo que nos hace, entre otras cosas, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y claro, es que el transhumanismo, ¿eh? Y todos los postulados, ¿no? De esta corriente ideológica, ¿no? Que me gustó mucho que lo decías en el primer programa, ¿no? Que es verdad que es una ideología, ¿no? Es una disciplina científica, ¿no? Es una pseudociencia, bueno, pues es lo que pretende al final, ¿no? Esclavizar al hombre, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar ahora un poco en este programa, en las consecuencias, ¿no? Que puede tener pues, la creación de ese metaverso, la creación de toda esta nueva creación creada por la criatura, paralela, ¿no? Virtual, paralela, paralela. ta, ta, ta. ¿Qué implicaciones sociales, políticas, de dominio puede tener, ¿no? Puede llegar a alcanzar, ¿no? Es decir, cambia sustancialmente una sociedad que abre las puertas al transhumanismo, ¿eh? Entra en una situación completamente novedosa y también podemos decir desconocida, porque nunca ha pasado en la historia, ¿no? Aunque lleva pasando desde hace algunas décadas de forma paulatina, gota a gota, ¿no? Por medio de la televisión, la prensa, por medio de Internet, ¿no? Que al final se va uniformando el pensamiento de la sociedad, ¿verdad? Y cosas que en principio parecen impensables, ¿no? Y hasta aberraciones, al cabo de unas décadas vemos cómo se convierten en lo más, no solo normal, lo más habitual, lo más aceptado, hasta el punto de no aceptar a quien se opone, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo puede influir, ¿no? ¿Cómo puede influir este transhumanismo en la configuración social, ¿no? En el entramado social, político, económico, Alberto? Pues mira, aquí tenemos dos obras literarias de referencia, ¿no? Tenemos 1984, ¿no? De George Mm, Orwell, ¿no? Con una prospección de una sociedad absolutamente pues, bueno, cerrada, vigilada, controlada, ¿no? Y El mundo feliz de Huxley, ¿no? Que es otra ujú, novela de referencia, ¿no? En la que se plantea, como tú bien sabes, ¿no? Pues eso, un paraíso terrenal totalmente alienante, ¿no? Para el humano, o sea, que aparentemente esa cárcel que vemos en 1984, ¿no? En la novela, y que de alguna manera pues casi es la similitud con lo que fueron los regímenes comunistas, ¿no? De la Unión Soviética, o podríamos pensar hoy en día en China, ¿no? En el sistema político de China, ¿no? Donde los ciudadanos realmente, ¿no? Siguen encarcelados, ¿no? En un sistema colectivista, comunitarista, ¿no? Comunista en ujú, definitiva, donde las tecnologías que se están desarrollando en este momento, ¿no? Pues todavía lo hacen como mucho más potente. Yo creo que Orwell ni se lo imaginaba, ¿no? Podía pensar en los grandes totalitarismos del siglo XX, pero no se imaginaba el gran cibertotalitarismo, ¿no? El totalitarismo cibernético que se podía desarrollar en un orden mundial, en un orden que ya sería global, ¿no? Para todo el planeta, gracias a estas nuevas tecnologías que el siglo XXI permiten y en las próximas décadas
van a permitir. Pero yo creo que estamos en otro camino, no tan siglo XX, sino más estilo posmoderno siglo XXI, que es aparentemente somos libres, aparentemente no estamos en una Matrix, aparentemente nos están ofreciendo bienestar, felicidad, ¿no? Pero de alguna manera, sutilmente, ¿no? Una dictadura sutil, un cibertotalitarismo, ¿no? Sutil, vamos como entrando en esa Matrix, ¿no? En ese, ya no solo metaverso, ¿no? Sino en ese sistema, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades. Soy urbanista, todo el tema de las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes. De ahí también vino la conexión en el 2013 con ese seminario, ¿no? Hombre, tú que estás pensando cómo van a ser las ciudades del futuro, ¿no? A través de la tecnología Smart City, ¿no? Bueno, claro, cuando tú ves eso en Asia, lo ves en Singapur, lo ves en ciudades donde son ya ciudades inteligentes avanzadas, ves que son ciudades, por tanto, hábitats, por tanto, nuestro entorno más construido desde la tecnología y para la tecnología y para el control y vigilancia del ciudadano y para casi la vida de los robots que se van a ir desarrollando en esas ciudades que para la persona, para el ser humano, ¿no? Entonces, ese aparente bienestar, esa aparente felicidad del mundo feliz que nos profetizaba Huxley, yo creo que es el que se pretende construir en este momento, al menos en Occidente, ¿no? Ya te digo que en Oriente es otra cosa. Todo en plan voluntario, todo como una nueva normalidad, todo como un reseteo del sistema para bien, ¿no? Para avanzar en una nueva era donde habrá como 3 revoluciones, ¿no? Que empujará esto un poco el Foro Económico Mundial, ¿no? Y Davos y tal, es lo que nos anuncia, ¿no? Vais a ser felices, ¿no? No tendráis nada, ¿no? Pero vais a ser felices porque vamos a conseguir implementar una agenda, unos objetivos de desarrollo sostenible, algo como todo muy bien, muy bonito, ¿no? Muy humanitario, ¿no? Muy fraternal, ¿no? Muy ecológico. Pero claro, hay que ir escarbando, ¿no? Y diciendo, bueno, muy bien, si esas tecnologías se aplican igual que se están empezando a aplicar en el modelo de Orwell en Asia, ¿no? Y aquí me estás vendiendo un mundo feliz, bueno, esa conjunción de alguna manera es muy peligrosa, ¿no? Porque quieres conseguir lo mismo, ¿no? Pero a través, claro, en Occidente pues tenemos democracia, tenemos maneras, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Los medios de comunicación cada vez también están como más controlados, mediatizados, oligopolios. Estábamos hablando también en la primera, creo que fue el primer capítulo, bueno, pues el sistema de las grandes compañías, corporaciones no elegidas, ¿no? Pero que están condicionando todo este nuevo orden mundial y que de alguna manera cuando se reúnen en bueno, estos foros, ¿no? El Foro Económico Mundial, en Bilderberg, no sé qué, ¿no? De alguna manera, sin contar con nosotros, ¿no? Y casi los políticos yendo ahí como de marionetas ejecutoras, ¿no? Están planteando ese mundo feliz, ¿no? En Occidente. No nos lo quieren meter así como por la directa, ¿no? Como pasa, repito, en China, ¿no? Porque ya tienen otra mentalidad, tienen ya un sistema. El otro día vi El último emperador, ¿no? La película, no sé si recuerdas, ¿no? Claro, tienen ya una visión como muy, ¿no? De siempre necesitar a alguien como muy, sistema muy totalitario, ¿no? ¿Vale? Pasa un poco a veces en Rusia igual, ¿no? Con una visión. En cambio, en Occidente han de colocarlo de una manera suave, ¿no? Pero pretenden, creo, absolutamente lo mismo. Y las tecnologías, lo virtual como para escaparse de esa realidad que no va a ser nada, esa nueva normalidad, no va a ser nada divertida, ¿no? Para el ser humano. Vamos a perder pues, derechos, vamos a perder libertad, libertad religiosa, libertad de opinión, de estar como estamos tú y yo hasta hoy, pudiendo hablar de estos temas, ¿no? Veremos. Y claro, la rana, no sé si recuerdas, ¿no? La leyenda esta de la ranita que vas poniéndola a hervir, ¿no? Y claro, si lo hacen poco a poco, ¿no? La rana se quema dentro, se hierve, ¿no? Si tú pones a la rana metida en una olla con agua hirviendo, salta, ¿no? Y se escapa, ¿no? A lo que, si quieres conseguir que las sociedades occidentales, a través de estas tecnologías
de vigilancia, de control, etcétera, no se despierte, es decir, no salte como la rana, ¿no? Y antes de hora pues escape y diga, no, eso no, hay que hacerlo suave. Una nueva normalidad, un reseteo, a veces acelerando, a veces un poco pareciendo que das al ciudadano pues alguna libertad más, ¿no? Pero en definitiva, si vamos observando, si somos observadores, ¿no? Pues nos van condicionando, metiendo en ese matrix, ¿no? Que de alguna manera, pues yo creo que al menos durante el tiempo que pueda durar en las siguientes generaciones hasta que no haya algo especial, ¿no? Pues ese es el mundo feliz que Huxley ya anunciaba. Recuérdame en el último capítulo, creo que este era el sitio ideal, ¿no? Que hablemos un poco de Huxley y su idea de la misión del ser humano en la... Bueno, a lo mejor lo podemos comentar ahora, ¿no? O sea, claro, Huxley, el autor, ¿no? En los años 40 o así, ¿no? Un personaje importante, ¿no? Anglosajón, también muy vinculado a la eugenesia en aquella época, ¿no? Del Imperio Británico y tal, creía, y ahí están los transhumanistas actuales, ¿no? que el ser humano tenía la misión, ¿no? de crear la conciencia del planeta y del cosmos, ¿no? A ver si me sé explicar. Eso también Teilhard de Chardin y tal, la noosfera, ¿no? Después viene lo de la noocracia, la noosfera, viene de ahí. A ver si me sé explicar. O sea, de crear el cerebro del mundo, ¿no? Es decir, hasta ahora, dicen ellos, ¿no? Pues bueno, el planeta, ¿no? Ahora hablamos solo del planeta Tierra, pues ha ido evolucionando primero a través de la biología, ¿no? Perdón, de la geología, ¿no? Lo inerte, ¿no? Después entró la vida, ¿no? Y entró la biosfera, ¿no? Y ahora, a través de la tecnosfera, es decir, gracias a que estamos creando en todo el entorno biosférico de la vida, del planeta, de las redes de vida, ¿no? En todo el planeta, estamos introduciendo tecnología artificial, podríamos hablar de los alimentos transgénicos, ¿no? Semillas transgénicas, biomimética, es decir, imitación de la naturaleza, sustituyéndola, a abejas que pretenden ser como mini robots que polenicen a esos transgénicos, ¿no? Y que realmente están eliminando a las abejas, digamos, naturales, ¿no? Que cumplen una misión fundamental, ¿no? En la polinización, etcétera, ¿no? Pues de alguna manera en esa tecnosfera que se va, digamos, construyendo ellos dirán Gaia, ¿no? En el organismo planetario Gaia, ¿no? Finalmente, el objetivo, y lo comenta muy bien en sus obras, ¿no? El jesuita antropólogo no recuerdo ahora el año en concreto, pero que comentaba un poco la idea de, bueno, y el siguiente paso va a ser la noosfera, es decir, la construcción de las neuronas o el pensamiento de Gaia, del planeta. Y dice, y Huxley, ¿y quién construye ese entramado de neuronas que facilitará que ese organismo vivo además sea inteligente? Los seres humanos en red. O sea, la visión de la red, de tener como un cerebro mundial, ahora hablo no de política, sino de información, de flujos de información, ellos decían que sería la noosfera, la capa de conocimiento, ¿no? Pero Huxley iba más allá, ¿no? Y decía, pero es que la auténtica misión del ser humano es dar esa misma conciencia a todo el cosmos, ¿no? Claro, si eso no es querer suplantar al creador y tener unos delirios británicos de grandeza, ¿no? Como los que tenían en aquel momento el entorno de Huxley, ¿no? Por tanto, tú juntas la obra del mundo feliz, juntas esta idea de que somos los que podemos dar cobertura de pensamiento y neurológica al planeta, pero incluso más allá, como una semilla, por eso también lo dicen los transhumanistas, ¿no? Si usted quiere tener un roble, tiene que destruir la semilla, la bellota, ¿no? Claro, en cierta parte es cierto, ¿no? O sea, recuerda la parábola del grano de mostaza, ¿no? ¿Vale? O sea, como siempre toman todo un poco de la visión Sí, sí, sí. y la vuelven, ¿no? Pero dicen, usted quiere un ser humano potente, ¿no? Más desarrollado en la evolución con sus potencialidades,
tiene que romper las fronteras de la semilla, ¿no? Y ellos consideran que hoy somos, en este caso, el símil bellota, semilla, ¿no? Y hay que explotar, hay que romper el cuerpo, hay que abrir el cuerpo para dejar crecer un árbol gigantesco, ¿no? Bueno, es seductor, ¿no? El relato es seductor, pero sin Dios es falso, ¿no? Es falso. Ujú. Ahora que hablas de esa noosfera, ¿no? De esa noocracia, ese prefijo de no que hace referencia al conocimiento, me estaba acordando de cómo definía Aristóteles a Dios, ¿no? Al cual llamaba él el motor inmóvil, ¿no? ¿Cómo definía él a Dios? Y él decía que Dios es el noesis noeseos, ¿no? El conocimiento que se conoce a sí mismo, o el pensamiento que se piensa a sí mismo. Así definía Aristóteles a Dios. El pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? O la totalidad de lo pensable, consciente de que está siendo pensado por sí. Una cosa. Parece un trabalenguas, pero no, es la realidad. Entonces, que el hombre pretenda, como me estás diciendo, ¿no? Por medio de Huxley, crear esa noosfera y posteriormente ese noocosmos, ¿no? Ya no es solamente deificarse a sí mismo, que es lo que hablábamos ayer, sino es que pretende hasta crear un Dios mayor que sí mismo. Es un acto completa, pues eso, enajenación, ¿no? Porque nunca va a poder crear el hombre a el pensamiento que se piensa a sí mismo, ni siquiera a lo pensable que se piensa a sí mismo, ¿no? Porque le quiere conceder a algo que es inerte, como es el mundo, ¿no? Y el cosmos, le quiere conceder una autoconciencia en sí. Pero es que ni siquiera el pensamiento, perdón, ni siquiera el cosmos es pensamiento en sí, ¿no? Eso es Dios, pensamiento que se piensa a Fíjate, sí mismo. claro, fíjate, has introducido la palabra noocracia y voy a Ujú. aprovechar, si te parece, para extraer el Adelante, hilo. claro, Claro, si estamos claro. en la sociedad del conocimiento, si para algunos esa noosfera, es decir, esa capa de conocimiento, ¿no? De información, algunos podrían decir solo de información, ¿no? Conocimiento e Ujú, información es la que está creciendo, según esa visión que comentábamos antes, ¿no? Noosférica en el planeta. Ya está, ya viene el ser humano y dice, bueno, ¿y quién dirige todo esto? ¿No? Pues tiene que dirigirlo una noocracia, ¿no? Es decir, casi en términos de Platón, ¿no? Una república de sabios, ¿no? Los expertos. Ya no estamos hablando de la democracia, ¿no? El poder del ujú, pueblo, ¿no? La decisión en manos de la soberanía del pueblo, que tiene sus desventajas también y tienes toda la crítica que tú puedas tener, pero vamos a pasar, y esa nueva normalidad, en este reseteo lo estamos viendo, ¿no? Al gobierno de los que saben, de los expertos, del conocimiento, no de los elegidos por el pueblo, ujú, no los que representan a la soberanía nacional, sino los expertos. Y ahí tenemos pues, todo lo que estamos viviendo inicialmente en este ujú, rumbo hacia el nuevo orden mundial, ¿no? Es decir, ujú, los expertos que se sitúan en organismos internacionales que nadie, repito, hemos elegido, etcétera, van considerando que son los únicos que pueden conocer hacia dónde tiene que ir esa noosfera, esa creación del cerebro del planeta, ¿no? Y por tanto se convierten en una casta, en una noocracia, en una clase dirigente del ujú, conocimiento. Y de ahí viene el término noocracia, ¿no? Que también Platón, etcétera, ¿no? Ya te digo, es la ujú, ujú. aristocracia del conocimiento. Sí, 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 sí. Zuckerberg, cuando construye y está peleando con su Meta, ¿no? Con su plataforma que sustituía a Facebook, está luchando con Apple para ver quién gana, como siempre, ¿no? Pero son dos, o sea, son dos en Occidente, ¿no? ¿Quién va a construir ese metaverso? ¿Quién va a poner las reglas del juego? En esa batalla, pues estamos hablando de una noocracia, es decir, no estamos hablando ni del presidente de Estados Unidos ni de la Unión Europea, estamos No, hablando no. del gran gurú CEO de una compañía y de otra, ¿no? Que están batallando cómo construirán ese metaverso que nos va a todos, dicen ellos, es donde viviremos próximamente, ¿no? Y Ujú, hay escuelas, ¿no? Colegios, escuelas que me comentan, ¿no? Ya les están ofreciendo estar en el metaverso. Pero hay iglesias que también les están ofreciendo, los mormones, por ejemplo, ¿no? Hay un grupo potente de la comunidad mormón transhumanista, ¿no? Que quiere construir su parcela de religión en el metaverso, ¿no? Y madre mujeres mía. hay
Claro, o sea, por tanto, hay que seguir este tema porque no es banal, o sea, no es juegos virtuales de nuestros niños que están ahí, que eso es, bueno, sabemos que ahí está entrando la ideología totalmente, ¿no? No, no, estamos hablando de que pretendan que nuestra actividad cotidiana se desarrolle en ese espacio virtual que controla una compañía o dos, ¿no? Si es que consigue el señor Zuckerberg, ¿no? Tan simpático y tan juvenil y tan... Nadie se podría imaginar que quiera convertirse en un gran dictador, ¿no? Del metaverso y tal, pero bueno, a la práctica veremos, ¿no? Esa noocracia, es decir, ese gobierno de los que conocen, de los que saben, asesorados por todos los expertos. Podríamos hablar también de salud, de la OMS y de educación. Es decir, nos hemos centrado solo en la parte digital y del metaverso, pero esa noocracia, ese gobierno de los expertos sabios, ¿no? Que con el dinero, ¿no? Porque siempre está detrás la financiación, ¿no? Van construyendo en el gran reinicio la nueva normalidad que nos anuncia el Foro Económico Mundial, ¿no? Ujú. La verdad es que da bastante pavor todo esto, ¿no? Porque yo inevitablemente estoy pensando en el nuevo orden mundial, ¿no? Estoy inevitablemente pensando en ese gobierno único, ¿m? Eh, que ahora, gracias a Albert, podemos añadir noocrático, ¿no? Virtual, metaversico, nanotecnológico, biológicamente implantado, como queramos, ¿no? Pero se hace verdaderamente posible, ¿no? Que estas élites pretendan culminar todo este proyecto que llevan urdiendo desde hace décadas, siglos, ¿no? De ese único gobierno mundial, eh, por medio precisamente de toda esta tecnificación de la vida cotidiana del hombre, de toda esta implantación nanotecnológica, ¿no? Y de telecomunicaciones. Y estaba recordando la frase de El Anillo Único del Señor de los Anillos, ¿no? El Anillo de Sauron, porque venía a decir algo así, un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Pero la quiero leer exactamente, ¿sabes? Frase del Señor de los Anillos en el anillo. Porque decía un anillo para traerlos, un anillo para encontrarlos, un anillo para... Bueno, aquí la tenemos, mira, Bert. No sé si sabes de lo que te hablo. Sí, Yo sí, soy sí, sí. muy aficionado al Señor de los Anillos. Bueno, Pero interesante. el anillo único, ¿eh? El Sí, anillo único del Señor Oscuro, que es figura del anticristo, ¿no? Como sí, muchos sí, sí. bueno, estudiosos han visto, ¿no? Pues fíjate lo que dice, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Eso es, Sí, eso es lo que dice, ¿no? La franja del anillo del Señor Oscuro, ¿no? Y es que parece que pasan como anillo al dedo, ¿no? Literalmente, con toda esta bueno, historia, ¿no? bueno, claro, claro. En vez de un Bueno, es anillo, que, llámalo claro, un transhumanismo para gobernarlos a todos, un transhumanismo para encontrarlos, para sí, ubicarnos, para sí, saber dónde estamos, para saber qué hacemos, y un transhumanismo para atraerlos a todos, para seducirlos, ¿verdad? Y claro, atarlos en las claro. tinieblas. En las tinieblas por Sí, haber sí. perdido el Fíjate entendimiento que y ya el caemos un albedrío. poco en esa fascinación de la tecnología, ¿no? O sea, es difícil resistirse, ¿no? Ujú. A la fascinación, porque, bueno, no es inocente que tengamos algún aparatito ahí con una manzanita y tal, ¿no? Es decir, que es muy seductor, es muy atractivo, ¿no? Y por lo tanto, en ese anillo que tú dices, ¿no? Y ahí va a ser la dificultad, ¿no? Que cuando nos anuncian en los últimos tiempos de sustraerse a ciertas derivadas, ¿no? Que nos van a conducir pues, a ese reino del anticristo, ¿no? Porque es muy seductor, como lo es el enemigo del ser humano, ¿no? Es confuso, crea confusión, engaño, seducción, ¿no? Hace pasar el mal por el bien. Entonces, por eso comentábamos lo del trigo y la cizaña, que no vamos a ser Mm. nosotros los que lo vaya a separar. Dios permite que crezca al mismo tiempo, hasta el final de los tiempos, ¿no? El trigo y la cizaña. Por tanto, habrá investigadores, habrá científicos buenísimos, médicos, que estarán a lo mejor trabajando en parecidas circunstancias, ¿no? O experimentación
para el bien de la humanidad, repito. Hoy me han dado una muy buena noticia. Tengo un ahijado, ¿no?, que tiene un cáncer, un síndrome de Ewing, ¿no? Y bueno, gracias a la tecnología, a la medicina actual, pues ya lleva 2 años ahí batallando, ¿no? Y le han quitado la quimioterapia, la no sé qué, ¿no? Y bueno, y van probando, y bueno, pues gracias a Dios, aunque él siempre está abierto a lo que Dios quiera, ¿no? Pero bueno, todos tenemos pues la gratitud, ¿no?, hacia la medicina, etcétera, ¿no?, los avances, ¿no? Pero eso mismo, lo hemos ido comentando, eso mismo se puede utilizar mal. Y ahí está la idea de que al final la clave es quién quiere esclavizar, quién quiere dominar, ¿no? Si eso se hace para esclavizar, dominar, disminuir o eliminar, ¿no?, a población, Sí, ¿verdad? sí. Porque, claro, estamos hablando también de esto, ¿no? Pues evidentemente eso ya sabemos quién hay detrás, ¿no? Que no son solo estos grandes oligarcas, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que tú aciertas muy bien y lo vamos a ir desarrollando. O sea, estos son peleles, ¿no? Unos de los que podamos citar, ¿no? Y no lo vamos a hacer para que el canal pues siga abierto y tal, pero sabemos perfectamente que detrás de esas marionetas que a la vez dirigen otras marionetas, ¿no?, en gobiernos y instituciones, ahí está el señor del mundo, ¿no? Ahí está el Ujú, príncipe del mundo que en algún ujú. momento, eh, como una red, por eso el símil de la red de pescar, pues es tan contradictoria, ¿no? Por un lado, Jesús le dice a Pedro, ¿no?, pues te haré pescador de hombres y de almas. Con esa misma red también se puede esclavizar, ¿no?, y Ujú, controlar a todo el mundo, porque al final la red, pues eso, estamos todos conectados, ¿no? Todos somos conocidos, ¿no?, por nuestras opiniones, por nuestras conversaciones, etcétera. Y si en algún momento alguna de esta parte de la neocracia dice ras, estiro y a estos los saco, ¿no?, pues es muy fácil. En cambio, cuando ujú, no hay una centralización jerárquica a través de la red, pues cada uno a lo mejor se puede escapar un poquito. Ese es el Matrix. Ese es el ujú. Matrix que hay que evitar. Hombre, molestar a los malignos, ¿no? Y ser para ellos un problema es un honor. Es un honor y una alegría para, de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. Es decir, ser un estorbo para Sauron es. Claro, pero hemos de construir más la civilización del amor, ¿no?, que es la que San Juan Pablo II nos incita, ¿no?, o el reino de Jesucristo. Es decir, a veces en estos debates, ¿no?, pues podemos caer en la tentación simplemente de ir a remolque de los malos, ¿no? No, Y de claro, ir claro. como a contradecirles. Cuando nosotros tenemos un mensaje, y hemos hablado al principio del capítulo, ¿no?, precioso, el relato de la creación, lo que es el creador, la esperanza de que al final todo se restaura, todo acaba bien, la historia no Ujú, la acabamos nosotros. Es decir, tenemos un ujú, relato precioso que me da la impresión a veces, y yo te agradezco muchísimo que en esta división de capítulos que has hecho, ¿no?, pues estás haciendo incidencia más en lo positivo, ¿no?, en lo que como fe cristiana, ¿no?, como católicos podemos aportar al debate y al mundo, ¿no?, en la parte maravillosa, ¿no?, del relato, que cada vez es menos conocido por las generaciones futuras, ¿no? O sea, tú le hablas de los ángeles de la custodia, o sea, hay gente que no sabe ya ni de lo que le hablas. Ya los extraterrestres o los posthumanos, ¿no? Y se lo ujú, creerán a pies juntillas, ¿no? Entonces, recuperar, gracias a ese relato oscuro, ¿no?, esa idea de, no, no, o sea, sí, claro, vamos a combatir, lógicamente, a ese nuevo orden mundial que tiene como casi anticipo del imperio del anticristo, pero nosotros podemos cambiar el chip y decir, no, no, vamos a construir la civilización del amor, vamos a construir, vamos a ser co-creadores, custodios y colaboradores del creador en implantar ahora, hoy, ya, ¿no? No cuando estemos en el fin de los tiempos o si ya lo estamos, sino cada uno en su momento, porque a lo mejor tú y yo hoy o mañana pues ya no estamos aquí, ¿no? Pero me refiero a que ser constructores en positivo de esa creación, que en definitiva el encargo es colaborar en esa implantación del reino de Dios, ¿no? Eh, lo otro nos descentra, lo otro a veces, ¿no?, ujú. nos despista, ¿no?, que hay que hacerlo, ¿eh?
César, no digo que no, hay que desenmascarar, como tú bien dices, al villano, ¿no? Pero hay veces que en otras conversaciones se entra en un bucle, ¿no? Que al final es defensivo, ¿no? O sea, en cambio, nosotros, yo creo que en el programa, ¿no? A ver, los que nos ven y escuchan, es propositivo, ¿no? Nosotros estamos diciendo lo que nos viene encima o lo que ya empezamos a tener encima o lo que podrá ser más, digamos, peligroso, ¿no? Para los seres humanos en las próximas décadas, ¿no? Pero no tanto como lamento o para generar miedo o para decir, bueno, esto no hay quien, o sea, vamos a sucumbir en un metaverso y vamos a estar, bueno, posiblemente sí, ¿no? Igual que si mañana, repito, pues tengo un cáncer y me muero, ¿no? Pero nosotros vamos a ir en positivo, ¿eh? Entonces, vamos a ser creadores, en minúscula, humildes, ¿no? Colaboradores de nuestro Señor Creador, ¿no? De la Trinidad creadora. Y ahí es donde, bueno, yo creo que tenemos mucho que decir, porque me hace mucha gracia cuando transhumanistas a veces hemos coincidido alguno por aquí por Madrid que corren y tal. Digo, bueno, vosotros creéis en la superinteligencia, en la superlongevidad, en el super bienestar. Yo creo que los dones del Espíritu Santo y la gracia nos disparan, ¿no? O nos pueden disparar pues con el don de ciencia, de entendimiento, de profecía, de sanación, ¿no? A lo bestia, ¿no? Y no necesitamos artilugios tecnológicos, ¿no? Ah, sí, digo, pues sí, pues mira, porque cada vez se está dando más esta circunstancia de potenciación de los dones, ellos dirán capacidades, ¿no? De una forma preternatural o sobrenatural, ¿no? Más que de una forma artificial, ¿no? Que es lo que plantea el transhumanismo, ¿no? O preternatural en lo negativo, ¿no? Como acción del demonio que de alguna manera, claro, que da capacidades, ¿no? Mira ciertas élites y ciertos famosos, ¿no? Pero claro, ¿a qué precio, no? Precio de la muerte física y del alma, ¿no? Siempre es ese su proceder, bajo capa de bien. Claro, Subangelo luce, siempre el mal se presenta y por eso es una tentación, ¿no? claro. Se presenta como un bien aparente, como algo que aparentemente es bueno, ¿no? Entonces, claro, a ti te dicen, no, es que vas a ser más inteligente, es que vas a ser más longevo, es que vas a ser más, en fin, más Súper bienestar, rápido, más feliz, vas a ¿no? tener un montón de cosas buenas, ¿no? Pues esas soluciones humanas que el catecismo condena, ¿no? En el 675, ¿no? Atraerá el anticristo aparentes soluciones humanas a un caos que él mismo habrá provocado, probablemente pues con una guerra que está en ciernes o un crack económico, lo que sea. Pero me encanta todo este discurso final que has hecho, que nos ya introduce en la última pregunta de este Sí, programa. Este discurso en el cual prevalece la potencia y la fuerza superior del bien con respecto al mal. Y me estaba acordando de esta película maravillosa de El Príncipe de Egipto, esta película que salió sobre Moisés, de animación, ¿no? De DreamWorks. Y, y hay una escena en la que Moisés, recién llegado a Egipto, ¿no? Recién retornado, ¿no? Cuando ve las calamidades que pasa el pueblo, ¿no? Ve su esclavitud, pues él les dice una cosa que nunca olvidaré. Cuando la escuché me impactó mucho, ¿no? Yo era un chaval, pero la escuché, ¿no? Dice, el faraón es muy poderoso. Y por el faraón de entonces era lo máximo poderoso que podía ser, ¿no? Tenía en su mano pues la vida y el destino de tantas personas, ¿verdad? Hoy en día pues mucho peor, claro. No es casualidad que veamos obeliscos por doquier, ¿verdad? Bueno, pues decía, el faraón es muy poderoso. Puede arrebataros vuestras casas. Puede arrebataros vuestros hijos. Puede incluso arrebataros la vida. Pero hay algo que nunca podrá arrebataros. Vuestra fe. claro. Entonces, nos pueden encarcelar, nos pueden torturar, nos Ujú. pueden hacer todo tipo de calamidades, pero nunca podrán quitarnos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y eso es más fuerte que todos los males que pueda padecer el hombre, ¿no? Y es que eso es así, es que ahí no pueden entrar, ¿no? Ahí no pueden entrar. Lo que sí que a lo mejor pretenden hacernos creer que pueden hacer es quitarnos ese libre albedrío, cerebralmente hablando, ese raciocinio,
y dificultar la capacidad de pensar, de obrar y por tanto de creer. Pero verdaderamente, como nunca van a poder entrar en el espíritu, ¿no? En el lugar donde está Dios dentro del hombre, hay un lugar sagrado que no pueden tocar, ¿eh? De modo y manera que todo aquel que pida salvarse se pueda salvar, ¿no? Pero claro, aquí entra el gran misterio de esa marca de la bestia que veremos en el quinto programa, que verdaderamente es un quebradero de cabeza, ¿eh? Aunque se puede sintetizar muy rápidamente, ¿no? Atendiendo a, bueno, pues lo que sabemos, ¿no? Por el magisterio de la Iglesia acerca de la condenación, de las causas para la condenación, etcétera, que ya lo hablaremos en el quinto programa. Sí. Pero es así, ¿no? Es decir, nosotros al señalar, al denunciar, al describir todo un posible mal que se sobreviene sobre la vida del hombre y de la sociedad, ¿no? Pues debemos hacerlo, ¿no? No debemos mirar a otro lado, debemos afrontarlo, ¿no? El coger el toro por los cuernos, como decimos en España, pero sabiendo que junto a nosotros está la fuerza de Dios, que es mayor que cualquier fuerza, ¿no? Bueno, por eso esta última pregunta, ¿no? Para terminar este programa, que llevamos ya un poquito más de una hora. Eh, ¿Hay vuelta atrás? Albert, esto ya es opinión, ¿no? ¿Hay vuelta atrás? Es decir, ya después de cómo está la sociedad, lo debilitada que está la razón, la voluntad, lo debilitada que está la fe, lo debilitada que está la identidad del propio ser humano cuando se reflexiona a sí mismo, las sociedades, las leyes, todo. ¿Hay vuelta atrás? ¿O solamente Dios puede revertir esta situación por medio de una intervención directa, ¿no? Como ya ha hecho muchas veces en la historia, ¿no? Hemos cruzado una línea roja, solamente podemos aspirar a ralentizar el deterioro y la descomposición del hombre y del mundo, ¿no? Ralentizarlo, es decir, estamos en una situación solo de cuidados paliativos o verdaderamente el diagnóstico es más optimista, ¿no? Porque creo que la situación está difícil, de verdad. No sé qué opinas. Sí, claro, el agnóstico, la persona que no tiene fe, yo creo que tiene más elementos para estar desesperanzado que nosotros que tenemos fe, ¿no? Creo, vamos, o sea, aquí tampoco quiero generalizar, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, esto solo habrá, digamos, ¿no? En la parusía, al final, ¿no? Esa redención final, que no es la del hombre, nosotros no salvamos nada, ni vamos a salvar el planeta, por mucho que reciclemos, ni que hay que hacer lo que está bien, son normas de civilización, de urbanidad, ¿no? O sea, todo lo que sea, hemos dicho antes, ¿no? Colaborar con el creador para restaurar la belleza, la justicia, eh, la caridad, todo está muy bien, ¿no? Y incluso, pues eso, ¿no? La belleza en la creación y no estropear las cosas que tenemos, pero al final sabemos, ¿no? Que será tal el deterioro, será tal la imposibilidad de la humanidad por salirse de esas tinieblas, ¿no? Que tiene que haber una intervención final y extraordinaria de Dios, ¿no? De Jesucristo. Y claro, aquí nuestra madre, ¿no? Has hablado tanto de Garabandal, pero podríamos hablar de tantas y tantas otras apariciones donde la Virgen últimamente, ¿no? Cada vez más, ¿no? Nos va preparando, ¿no? Para ese momento que veremos a ver si lo tiene que vivir nuestra generación, la siguiente, la otra, pero sí que casi es como un acordeón, ¿no? Es decir, que muchas veces nos dice, oye, si hay conversión, si hay oración, si os acercáis a mi hijo, pues todavía como hay como un tiempo de gracia, ¿no? Como un tiempo más de misericordia, ¿no? Como los alumnos que siempre, ¿no? Pedíamos un poco de prórroga para poder estudiar el último examen, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Hombre, pues no, venga, una oportunidad más, una repesca, ¿no? Para aprobar, ¿no? Yo creo que la misericordia de Dios en estos tiempos, ¿no? Antes de que llegue su justicia, ¿no? Pues es tan misericordiosa que a la que haya unos cuantos justos, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el mensaje de nuestra madre, ¿no? A la que haya gente que todavía queramos luchar un poco, ¿no? Para revertir esa situación terrible, ¿no? De lo que va a poder venir cuando sea, ¿no? Pues bueno, pues habrá en esa visión esperanzadora pues un poco de margen, ¿no? Pero claro, llegará un momento
¿no? Que no será así. Y lo sabemos, digamos, por el Apocalipsis, lo sabemos por revelaciones particulares. Hay un momento en el que, bueno, se acabó, ¿no? Por lo tanto, no vamos a ser nosotros los que reventamos, es el Creador, es su creación. Es Él quien restaura, es Él que resucita, y cuando tenga que ser, llegará. Y nosotros, lo que no podemos tampoco pensar es, bueno, oye, lo dejamos en manos de Dios, ¿no? Porque es el único que puede arreglar estas cosas, ¿no? Y a vivir, ¿no? Que es otra alternativa de los hedonistas y de los que desde el campo no de la fe dicen, oye, total, esto se va al garete, ¿no? Porque hay mucho apocalíptico por ahí secular, ¿no? Más casi que apocalípticos que entiendan bien el mensaje de esperanza y misericordia del Apocalipsis, ¿eh? Nos han vendido un apocalipsis catastrofista, que es el que utilizan pues muchos ecologistas, muchos, digamos, pues eso, ¿no? Catastrofistas seculares, ¿no? Pero sin esperanza. O sea, no hay un final esperanzador, no hay una restauración, no hay nada, ¿no? En cambio, nosotros sabemos que hay dolores de parto, pero después hay criaturas, ¿no? La madre que, Exacto. claro, la madre que sabe, ¿no? Que bueno, que la iglesia en este caso, ¿no? Que tiene que pasar por una pasión, nosotros como humanidad, la creación entera, ¿no? Que tiene que pasar por lo mismo, ¿no? Que pasó Jesucristo, pero al final sabemos que hay resurrección. Esa es la esperanza, ¿no? Entonces, si hay resurrección nuestra y de la creación entera, ¿no? Bueno, oye, hay que trabajar día a día, ¿no? Por ese reino y por esa civilización del amor, pero con la tranquilidad de que no depende 100% de nosotros, ¿no? Nosotros somos un granito de arena. Por lo tanto, sí, hay que denunciar todo lo que está viniendo, hay que advertir de cómo se está construyendo esta red global, ¿no? Porque nadie, ningún imperio se podía imaginar antes, ¿no? Que pudiese establecer un totalitarismo, ¿no? Ese anillo que tú decías, ¿no? De retener a toda la humanidad, porque cada vez se acerca más ese momento en el que somos una aldea global, ¿no? Si eso no solo lo gobierna, ¿no? Que a veces la gente se piensa que estamos hablando de un ser humano, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Que tal, sí, será un señor del mundo, pero al final detrás está el príncipe del mundo, ¿no? Que es Satanás, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, iremos con la oración, con la gracia, con esa esperanza, con esa confianza, ¿no? Que estamos asistidos por el Creador, pues vamos a ir venciendo, ¿no? Bueno, pues qué interesante. La verdad es que me tiraría aquí hablando contigo horas y horas y horas porque saltamos de un tema a otro y verdaderamente pues veo bueno, que estamos aquí pues dejándonos la garganta, la piel, ¿no? Pues para tratar de averiguar cuál es la verdad y comunicarla, ¿no? Con respecto a todos estos temas. Conectar puntos, César, que Exacto, exacto, es exacto. Y como ayudarnos dice, todos a conectar puntos, ¿no? sí, sí. Y como dice un sacerdote amigo mío, pues debemos estar tranquilos y atentos, las dos cosas, ¿no? Siempre, ¿no? Ahora con todos los acontecimientos, está todo muy convulso Sí. en el mundo, en la política, en la geoestratégica, en todo. Tenemos que estar tranquilos y atentos, las dos cosas, ni ingenuos ni obsesionados, ¿no? Y siempre, pues, con el corazón y la mente puesta en estar arrodillados ante Dios y nada, pues decir, en ti confío, Señor, ¿no? Bueno, algo más para terminar este tercer capítulo. Has terminado muy bien el capítulo. Bueno, pues nada, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos un A día ti. más. Si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver a la misma hora, 8 de la tarde, para abordar el tema del transhumanismo como nueva religión, ¿eh? Como sustituto del Dios vivo y verdadero, ¿no? Todas las implicaciones, vamos a decir, trascendentales, teológicas, que pretende, ¿no? Este transhumanismo. Y bueno, pues lo haremos, pues como digo, a la misma hora, para luego ya introducir el último tema, que es el más esperado, que más ganas tengo de grabar y probablemente nuestros hermanos que nos ven y oyen más ganas tengan de ver, ¿no? Que es ese transhumanismo con el fin de los últimos tiempos, ¿no? Cómo se relaciona el anticristo, la marca de la bestia y todos estos temas, ¿no? Así que nada, hermanos, muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta mañana si Dios quiere. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor.
Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.